Tengo largas etapas en que la vida es una aventura. No sé dónde voy a dormir. Por ejemplo, los puentes son maravillosos. Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán situada en las calles. Como cosa curiosa, soy hijo de una mujer muy joven y un papá viejo, que ya tenía muchísimos hijos. Yo soy el hijo número 19 de él y el primero de mi mamá. Nací en una época en que políticamente ya estaba comenzando lo que se conoce como la violencia del medio siglo. No es cierto que cuando matan a Gaitán, yo tenía 6 años y medio. Y por supuesto, yo permanecía muy cerca de mi papá todo el tiempo. Me gustaba estar con él. Y en ese momento pasó una cosa que nunca la olvidaré. Que mi papá estaba hablando con un señor que era del Partido Conservador, un negociante de ahí del pueblo, y se acerca un amigo que era liberal. Y cuando se oye la noticia a través de un micrófono que estaba en la iglesia, un parlante, de la muerte de Gaitán, se ponen ellos a discutir y uno de ellos saca el revólver y mata al otro. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Inmediatamente que pasa eso, corrimos hacia la casa y la casa quedaba en la parte de adelante de un cerro, un cerro no, como una loma, ¿sí? Y el pueblo se pone en candela. Mi papá se dio cuenta que no podíamos seguir ahí, que él había sido diputado, liberal, gaitanista, y que él tenía su vida en peligro.
a partir de ese momento. Entonces, en esa época tenía un camión y lo primero que hicieron ellos fue meter en la carrocería del camión todo lo que pudieron para huir del pueblo. Y en la cabina estaba, por supuesto, el chofer, mi papá, mi mamá, una hermana y yo, o sea que estábamos apretujados. A nosotros nos metieron prácticamente debajo de la caja donde guardaban las herramientas. Cuando llegamos a Florian, el pueblo estaba en llamas. Fue impresionante porque nosotros lo vimos desde una loma. Y yo conocía realmente mal, y lo primero que pensé fue en mis amigos y en mis primos que vivían ahí. Por supuesto, yo recuerdo eso tengo un recuerdo muy duro de eso, y yo me la pasé llorando a partir de ese momento, que yo vi el pueblo en llamas, era humo y llamas, y la gente, de todas maneras, el camión tenía que pasar por el pueblo, y por supuesto fue una travesía supremamente difícil, y nosotros vimos cómo la gente huía hacia zonas donde les correspondía estar, donde podían encontrar un poco más de tranquilidad. Y nosotros tomamos la carretera que conducía de ese lugar a Chiquinquirá, a Albania y a Chiquinquirá. Comienza en Chiquinquirá una etapa también supremamente difícil. Allá hay dos plazas que todavía siguen siendo, una de mayoría liberal y la otra de mayoría conservadora, ¿cierto? Es un pueblo típicamente extraño, es decir, políticamente extraño, porque inclusive estaba dividido con un lazo. Había una división en cierto sector. A un lado estaban los conservadores y al otro los liberales. Y de modo que cuando nosotros entramos por el sector liberal, pero no podíamos salir por el sector conservador. Tocó dar una vuelta, ¿sí?, para poder salir de Chiquinquirá. En esa época había un personaje ahí que era un cacique en esa zona, que era el Gallino Vargas. El Gallino Vargas era uno de los hombres más ricos de Colombia, tenía propiedades en 11 departamentos y era extrañamente amigo de mi papá, que había sido un diputado liberal y dirigente político liberal gaitanista. Y él nos recibió muy bien, porque él confiaba mucho en mi papá, extrañamente. Él era un personaje muy extraño, porque era también sectario, pero con mi papá se portaba muy bien. Él nos permitió quedarnos ahí en su zona unos días, 3, 4 días. Y en un camión de él pudimos salir de la región. Es decir, esos primeros días después de la muerte de Gaitán mostraron cómo iba a ser la violencia de ese medio siglo. Bajo el impulso de los estados, la doctrina de la seguridad y tortura. De la Armada y 10 quiere su muerte. Llegamos a Bogotá, obviamente. Mi papá era muy cercano a la familia López. Mi papá había hecho campaña para López Pumarejo y era muy cercano a él.
Y la primera persona que mi papá buscó fue Alfonso López Pumarejo. Y él tenía una finca en lo que es hoy Santa María del Lago, el barrio Santa María del Lago, y le dijo mi papá: Gonzalo, quédese acá, usted me cuida la finca, usted me responde por el ganado que hay y todo, quédese acá con toda su familia. El excelentísimo señor presidente López. Acabo de reasumir formalmente la presidencia de la República. Cerca había un barrio que se llamaba Las Ferias, que era realmente un despoblado todavía, solo habían unas casas muy bonitas que habían hecho para los amigos y los servidores de López, ¿sí? Y mi papá buscó a López y le dijo: doctor, yo tengo 10.000 pesos, ¿puedo comprar algo con estos 10.000 pesos para yo meter a mi familia y a mis hijos y lograr sobrevivir esta etapa? Y le dijo: claro. Le dio por 10.000 pesos una casa enorme en una esquina del barrio de Las Ferias, en el Parque del Triángulo del barrio de Las Ferias, una casa muy bella, con patio interior de 2 pisos, con un estilo, era de teja de barro, o sea, una casa que en esa época era campestre, era de él. Y ahí crecimos. En esa casa empezó otro tipo de vida. Es decir, mi papá sabía que tarde o temprano lo iban a encontrar y que corría peligro, y así pasó. Yo vivía muy pegado a él, porque yo extrañamente sentía un inmenso cariño por él, mucho más que con mi mamá, por muchas razones. Porque yo pasaba en esa casa, en ese tercer piso, la mayor parte del tiempo con él, yo vivía con él. Mi mamá vivía en el segundo piso, nosotros vivíamos en el tercer piso, y entonces yo me volví lector de él ya estaba realmente cegatón, había sido un gran lector toda su vida, pero ya estaba comenzando a tener dificultades con la vista y él no se amañaba con las gafas ni nada de eso para leer y todo. Entonces yo subía de temprano, 6:30, 7 de la noche, y nos poníamos a leer El Quijote. Y él, después de que terminábamos un capítulo o un fragmento, comenzaba a hacer una exposición. Y ahí me fascinaba oírlo, porque a pesar de que fue un campesino que no tuvo sino meses, 2, 3 meses de escuela, fue un lector extraordinario toda su vida. Y yo me volví un libro y prácticamente me la pasaba leyendo. Por supuesto, comencé a escribir en cuadernos cuadriculados, haciendo dibujos y todo, y contando unas historias ilustradas con mis dibujos. Yo llené muchísimos cuadernos contando episodios y ilustrados con dibujos que lamentablemente se perdieron. Muchos yo creo que tenía unos 100 cuadernos cuadriculados llenos de historias y de manuscritos yo copiaba párrafos de los grandes autores y siempre los ilustraba con dibujos. Realmente un tesoro, digamos, ¿no? Yo sabía, la gente que lo recuerda admirados, unos amigos a los que yo les mostraba todo lo que escribía. Yo creo que ahí empezó realmente mi afición a la lectura y a la escritura. Mi papá vivía pendiente de la situación política y por supuesto nervioso, porque él sabía que iban a llegarle ahí.
evidentemente un día me fui a acompañarlo, yo vivía pegado a él, me fui a acompañarlo al centro a hacer una diligencia urgente. Y en un sector que en esa época, que no había terminal, era donde paraban todas las flotas. Él tenía que verse con un compadre que lo había llamado y le había puesto cita ahí para entregarle una plata. El compadre había vendido una tierra que era de mi papá y le traía la plata. En esa época la gente era así, tenían unas fajas enormes. Yo me acuerdo que él tenía la faja llena de billetes. A mí me impresionó mucho eso. Por supuesto, mucha gente se dio cuenta. Y cuando íbamos pasando por un andén, ya se había terminado la diligencia con ese señor, echaron reverso a un carro y casi estripan a mi papá contra la pared de la casa. O sea, lo estaban siguiendo. Lo cierto es que con el tiempo tiene que salir corriendo de Bogotá. Y ahí ocurre otro episodio que a mí me parece, es decir, nunca lo olvidaré. ¿Por qué? Y mi papá se fue al Sumapaz, donde había un grupo de guerrilla liberal que dirigía Juan de la Cruz Varela. Y él encontró que era la mejor manera de vivir, de sobrevivir, porque si salía de allá, lo mataban. Entonces él se quedó con Juan de la Cruz Varela. ¿Sí? Él tenía un vicio, que era un fumador de tabaco impresionante, fumaba todo el día. Y entonces él me encargaba siempre, yo iba a visitarlo con frecuencia, a llevarle tabacos. Eso era básicamente lo que él pedía. De vez en cuando otra cosa, ropa, en fin, pero básicamente sus tabacos. Entonces yo conocí, siendo muy niño, a Juan de la Cruz Varela. Parecía un personaje porque yo ya comencé en ese momento a comprender cómo era la situación política del país y cómo vivían ellos y las armas que tenían. Era una zona del Sumapaz donde surgió la guerrilla liberal, un fuerte grupo de la guerrilla liberal que tenían fácil conexión con el Tolima, por ahí, por esa zona. Porque la mayoría de los municipios de Cundinamarca eran conservadores. Entonces, esa zona fue, digamos, adecuada para que muchos dirigentes liberales se asilaran allá. A mí no me interesaba realmente la política, sino el fenómeno. El hecho de que fuera un país atravesado por una serie de corrientes guerrilleras de distinta procedencia, ¿cierto? Me parecía que era algo excepcional. Pero para mí empieza otra vida, que es el deporte, y sobre todo un deporte que es el ciclismo, que me fascina. En ese barrio había varios muchachos que eran ya buenos deportistas, buenos ciclistas, entre esos uno que se llamaba Félix González, que estuvo en una vuelta a Colombia, y pues, que tenía muchas condiciones de escalador, y era vecino. Él vivía en una casalote que quedaba 2 casas al lado derecho de la nuestra. Entonces yo me enamoré de la bicicleta. Compré una bicicleta de semicarreras, que era alemana, poco pesada, y comencé a entrenar con ellos, con ese grupo. Y eso, bueno, había pasado, yo tenía ya en ese momento como unos 17 años, ya llevaba mucho tiempo en Bogotá. Comencé a pensar en participar en una competencia
y realmente me fui a una Vuelta a Colombia. No duró mucho mi vida ciclística, porque tuve un accidente que fue en una etapa que era Bogotá-La Calera, y había una zona que era de piedra menuda y bajando era un problema, y yo resbalé en una curva y bajé pitado por ese abismo hasta casi la escuela militar. Rodé, me paró una cerca. Y por supuesto en ese rodamiento pasé por varias cercas de alambre y quedé hecho un nazareno. Pasé una época en que me la pasaba viajando a Santander. En Santander comienzo yo a ser testigo de otra cosa. Yo por el lado materno tenía una cantidad de primos, pero un ejército, un batallón. En Florián y en esa zona, en una vereda, había una vereda que la llamaban la vereda de los Telles, que todo el mundo era Telles. Y yo me di cuenta de que teníamos un grupo grandísimo y que eran liberales con tendencia a la izquierda. Es un momento en que comienzan a surgir los movimientos guerrilleros, el ELN, las FARC, y mis primos estuvieron en eso. Lo mismo, otro episodio que impresionó mucho en la región o que a la juventud de la región fue el hallazgo más grande en las minas de Peñas Blancas en la zona esmeraldera, que fue el hallazgo más grande del mundo y que dio origen, digamos, a una situación muy difícil porque empieza otro tipo de violencia. Entonces, ese hallazgo lo hacen campesinos de la región, que se vuelve. Hay un tipo que empieza y tiene una vida así extraordinaria, se llamaba Isauro Murcia, que fue el primer capo esmeraldero duro. Era un tipo bajito, con un ímpetu militar impresionante y un don de mando. Y él es el que organiza el primer grupo armado en la zona esmeraldera, el primer capo que tuvo esa zona. Ese episodio me dio mucho, es decir, me convirtió en un amante de la aventura y de la guerra. Es decir, comencé a descubrir que los temas fundamentales y cercanos a mi vida eran la violencia política, la guerra esmeraldera y, por supuesto, la aparición de unos bandoleros que fueron célebres. Efraín González, Sangre Negras, Chispas, Desquite. Y yo descubrí que esa era la temática que me fascinaba. Comencé a escribir, como les decía, en cuadernos. Después ya me conseguí una máquina de escribir y comencé a escribir a máquina y a tratar de hacer relatos de todo lo que oía. Y tenía, por supuesto, a un oyente muy experimentado que había sido un buen lector, que era mi papá. Siempre mi vida ha estado muy relacionada con la política. Bien sea la política normal de los partidos, la guerrilla, en fin. Y prácticamente ha sido el material de mis libros, es decir, la temática que yo he convertido en libros. Yo comencé a darme cuenta de que los bandoleros también tenían mucho parecido con los charros mexicanos, con el cine mexicano, con el cine del oeste norteamericano, y me volví un amante del cine, y que tenían una relación extraordinaria con la realidad nuestra, que era la violencia de los vaqueros
pistoleros y eso, que tenía muchísima relación con lo que yo había presenciado en Santander y Boyacá y en Cundinamarca. Yo me aficioné a ese tipo de historias. Hablé largamente con Juan de la Cruz Varela, con los hijos de él, y comencé a trabajar una temática que me atraía, que era el bandolerismo, básicamente el bandolerismo. Me interesaba porque inclusive descubrí en la biblioteca Luis Ángel Arano, en La Nacional, descubrí un libro de Osorio Lizarazo que hablaba de dos bandoleros santanderianos de esa zona, que eran bandoleros liberales, posteriores a la Guerra de los 1000 Días, que eran Tejero y Ariza. José del Carmen Tejero y Antonio Jesús Ariza. Ariza era de Puente Nacional, Tejero era de Vélez. Esos dos bandoleros eran unos bandoleros románticos que no mataban. Cogían a los adversarios, los amarraban, les bajaban los pantalones y les daban fuete. Y después les hacían firmar un vale. Yo, tal y tal, recibí tantos fuetazos de José del Carmen Tejero y Antonio Jesús Ariza. Entonces a mí me parecían unas historias fabulosas. Bueno, esas historias comenzaron a darme, digamos, las pistas de una temática que obviamente se mezclaba con el cine mexicano y con el western gringo, y que me impulsó a escribir mi primer libro, que se llama Crónicas de la Vida Bandolera. Ese libro, si tú ahora lo revisé minuciosamente a nivel estilístico para corregir algunas cosas de las ediciones que se hicieron, y quiero volverlo a publicar, porque descubrí que era, digamos, a pesar de que era un libro hecho a la ligera, de una manera, digamos, acelerada, como escribía uno en los periódicos en esa época, ¿sí? Era un libro bueno. Comencé a leerlo y descubrí que tenía talento para escribir ese tipo de historias y para construir unos personajes. Ese libro salió hace 30 años, ya va a ser 31 años. Cogí una edición ya hace mucho tiempo que no lo había vuelto a leer, y me descubrí que era un buen libro realmente. Muchos me decían que era un libro excelente, mejor que los otros que había escrito. Pero me gustaba, aparte del bandolerismo, me gustaba la temática de la zona esmeraldera. Entonces yo escribí un libro que inicialmente se llamó La Guerra Verde, y que finalmente en la última edición solo titulé Verde, que es una edición que hizo Intermedio del Tiempo. Descubrí que otra temática muy importante era la guerrilla, ¿cierto? Me fui con un periodista finlandés que se llama Reijo Miettinen, que vino a Colombia en los años 70 y averiguar sobre la guerrilla en Colombia. Y fuimos a parar a una zona de Santander donde, guiados por un primo, sabíamos que había un grupo de gente del ELN. Había un rancho que pertenecía a unos familiares del amigo que nos llevó hacia esa zona. Y había una casa de madera que, para impedir la humedad del piso, la habían hecho sobre unos pilotes, y ahí montamos nuestra vivienda, ¿sí?
Yo me amañé mucho en la zona porque además de que me gustaba la cacería, yo iba con mi escopeta y acompañando a los amigos a cacería. Y allá realmente la pasaba muy bien, hasta que un día nos metimos bien en el monte, en una zona muy cercana al río Magdalena. Llegó un grupo del ELN y vieron al amigo mío, que era Rey Oñatinen, un tipo altísimo, casi de 2 metros, con pinta de gringo, y creyeron que era un gringo de la CIA. y nos agarraron. No los pudimos convencer de que era un periodista finlandés y que Finlandia no tenía nada que ver con los Estados Unidos. No, era un gringo hijoputa y eso era todo. Y yo era un traidor a la patria por haber llevado a ese tipo allá. Entonces ese fue un momento también muy difícil que me permitió, digamos, conocer cómo ese tipo, ese germen de violencia que nos acompaña permanentemente a la gente de toda la región. O sea, la violencia colombiana es tradicional. Nosotros, por naturaleza, venimos de una raza muy aguerrida, ¿sí? Tenemos un pasado de violencia. Pero yo ya estaba aficionado al periodismo, me parecía que era una actividad fascinante, que podía permitirme a mí el acceso directo a una temática que era la que me gustaba, las historias de bandoleros, de esmeralderos, de guerrilleros, o sea, a mí me seducían estos personajes porque yo sabía que eran noticia, por un lado, pues, obviamente, y que eran personajes destinados a un proceso duro de violencia, ¿sí? Y cuando yo oí por primera vez a esa gente del ELN en Santander, yo dije, aquí va a haber una larga etapa de violencia guerrillera, obvio. Yo la vi crecer y vi cómo esa violencia se extendió a las ciudades, o sea, porque yo me la pasaba viajando a Santander y vivía en Bogotá. Entonces yo estaba oyendo allá y estaba viendo acá en la prensa y en la radio. A los sectores juveniles, cuando se manifiestan a la lucha por sus reivindicaciones o en la lucha por las mismas libertades políticas y por las libertades democráticas de nuestro país, que es necesario ampliarlas cada vez más. Nosotros planteábamos cómo la política del Fue también, aumentar, digamos, mi deseo de salir de esas historias de cuadernitos para comenzar a que me publicaran cosas y me conocieran. Entonces yo iba mucho al tiempo, ¿sí? Yo de alguna manera me vinculé muy rápidamente con Daniel Samper y con Enrique Santos. Ellos, yo los había conocido en Chapinero, nos habíamos hecho amigos, les gustaba que yo les contara historias de esto que hemos hablado. Y entonces ellos nos hicimos amigos, muy amigos. Y un día me dice Daniel, Pedro, si quieres, vayamos al tiempo, yo hablo, a ver si te reciben como reportero. No. Y comencé como reportero en el tiempo, muy joven. Pero tuve un problema con don Enrique,
que tenía una costumbre que era en cierta forma violenta, humillante, pero el deseo de él era hacernos comprender bien qué era y cómo tenía que escribirse un texto periodístico. Pero él lo hacía de una manera muy brusca y tenía una costumbre que era hacerle repetir a uno el texto varias veces, que era una costumbre, digamos, sana, es decir, lo ideal. Pero a mí me chocó un día de manera especial que yo me esmeré en escribir un texto lo mejor que podía y el tipo lo rompió. Ahí sí le dije, hasta aquí lleguemos, viejo hijueputa, le dije así, sinceramente, de frente. Y esa fue mi salida protagónica en el tiempo. Bueno, en esos días me caso con una caleña, me voy para Cali y tengo que trabajar en Occidente. Occidente es un periódico conservador donde comencé a hacer crónica judicial. Y tú sabes que Cali era en esa época una ciudad en manos de Lampa, donde empieza a surgir una mafia y a la droga, el juego, o sea, una ciudad prácticamente en manos de una clase de tipos nuevos, de bandidos nuevos, ya de bandidos urbanos. Y en Occidente había el jefe de redacción, ¿sí? Era un periodista extraordinario, ¿cierto? Que se convirtió para mí en un maestro. Él era un jefe de redacción supremamente exigente, pero muy delicado. Era una exigencia decente y cordial, no como la de don Enrique. Y eso me fascinó. Héctor fue mi verdadero maestro, digamos, lo recuerdo así. Porque además me dijo, Pedro, hay que leer estos libros y hay que vincularse al periodismo norteamericano, que es el que está trazando las directrices en el mundo. Porque cuando empieza el boom del nuevo periodismo, cuando aparece A Sangre Fría y todo eso. In cold blood, an appalling and apparently senseless crime. En ese momento se crea una agencia de prensa, se llamó Periodistas Asociados, y yo era muy amigo de Daniel Samper, y había estado en algunas reuniones con Patricia Lara y nos habíamos hecho amigos, y me dijeron, venga para acá mejor, Pedro, usted que hace trabajando en un medio conservador, venga y hacemos periodismo bien, periodismo como debe ser. Y claro, era un equipo extraordinario, que se llamó Periodistas Asociados. Y Periodistas Asociados fue clave en mi vida, ¿sí? Porque además de que estaba ahí Daniel, que estaba Patricia Lara, que estaba, o sea, comencé, pues Daniel cada vez que iba a España o algo, comenzó a traer libros del nuevo periodismo, de todo lo que generó Truman Capote y bueno, los nuevos periodistas norteamericanos. Acá había una librería que era la Buchholz, que comienza también a traer ese tipo de libros, pero era la única librería porque de todas maneras era la librería más importante de Bogotá. Era de Karl Buchholz, un tipo que también creó y patrocinó la revista Eco. Había un grupo de intelectuales ya muy notorio, que Nicolás Vescón, por ejemplo, del cual fui muy buen amigo también. Y comienzo yo a interesarme por el boom latinoamericano, por escritores, por supuesto, como García Márquez, como Julio Cortázar, como Vargas Llosa, en fin. Comienzo a leer de día y de noche.
impresa una voracidad libresca impresionante. Y por supuesto a escribir. Entonces comienzo a escribir y yo me acuerdo cómo fue realmente mi disparo hacia la escritura. Un día ya trabajaba yo en el pueblo con ese grupo tan extraordinario y escribí un relato que se llama El hermano Juanito, de una época en que Efraín González fue recogido, protegido por los dominicos, andaba con sotana de dominico y lo llamaban el hermano Juanito. Efraín era un bandido católico que exponía la vida para ir a misa a la catedral de Chiquinquirá, ¿sí? Un fanático religioso, un tipo que andaba con escapularios enredados en la punta del fusil y que les hacía besar el escapulario a los que iba a matar. Una vaina terrible, un personaje de una dimensión que me atrapó realmente. Me impresionó tanto esa historia que yo realmente hice viajes a la zona, hablé con mucha gente que me contaron detalles de él y escribí un relato que fue mi lanzamiento como escritor, que se llama El hermano Juanito. Ese relato está en mi primer libro, Crónicas de la vida bandolera. Yo comienzo a investigar la historia de Efraín González. Yo no sabía que él era pariente nuestro. Fue ahí cuando un día yo le pregunto a mi papá, ¿por qué él es González Telles y por qué él es de una zona de donde somos nosotros? Y ustedes. Y dice, mijo, porque él es pariente. ¿Sí? Así de sencillo, él es González Telles. Y yo llegué a tener como unas 3.000 páginas. Yo estaba loco con ese tema. Yo me había casado con una caleña, pero me separé y encontré una alemana que por fortuna era una mujer de recursos económicos con una granja en Cota. Y yo le dije, yo quiero escribir este libro, yo creo que el sitio ideal es acá. Y me dediqué, renuncié a todo. Ella era una mujer de dinero, teníamos una granja, yo trabajaba en Cota, en Cota. Y en esa granja se cultivaba todo sin químicos. ¿Sí? Un día llegó Víctor Gaviria, ahí, yo no sé quién, pues alguno de los amigos míos le dijo, Pedro vive en Cota, en una granja, vive con una alemana, y llegan 2 carros llenos de locos de ese grupo. Y me dijeron, Pedro, no, yo leí un libro suyo que se llama Crónicas de la vida bandolera y yo quiero hacer una película de uno de esos personajes. Puede ser Sangre Negra, puede ser el de Efraín González, no, porque valía muchos millones de pesos. Le dije, no, pues hagámosle al que sea. Comenzamos a hacernos muy amigos. Y él me dice, bueno, ya tengo planeada una película que se va a llamar Sumas y Restas. Y si usted quiere, yo lo invito a Medellín a que participe en todo el proceso de la película. Y le dije, a mí me gustaría inclusive escribir un libro de cómo hace usted una película, porque es un método completamente diferente al de todos los directores de cine. Bueno, o sea, Pedro me dijo a mí que quería saber cómo hacía yo una película, ¿cierto? Y yo pues sabiendo que partíamos de un guión que ya estaba escrito y que Pedro había leído, pero empezamos una aventura muy
digámoslo, muy incierta y muy azarosa porque teníamos que buscar los actores. Entonces Pedro me dijo, yo quiero irme para Medellín, para tu oficina, a ver cómo buscan los actores, quiero hacer un reportaje como... Y él, para que yo no estuviera en su locura, en medio de su locura, me consiguió un sitio en Chinácota, ¿sí? En una granja lo más bonita, donde ya podía escribir con tranquilidad, porque en Medellín, trabajando con ellos, yo no podía hacer nada. Eso, el centro de producción era un infierno lleno de tipos, olía todo el tiempo a droga, la vaina más impresionante. Entonces yo le dije a Víctor, yo no puedo trabajar acá, mano, yo no puedo escribir acá, ¿sí? Entonces me dijo yo tengo unos amigos, vamos a ver dónde hay un sitio campestre para ti. Y uno de los personajes que iba allá, que era inclusive, que después comenzó a editar libros, con él logré escribir un libro que pasó muy bien, o sea, un libro que fue muy bien acogido, pero que después desapareció. Yo el libro se llama Rebelde hasta morir, sobre el teniente Sendales, ¿sí? Ese libro se desapareció, ¿no? Yo no tengo ni un ejemplar. Es un libro que no está ni en la biblioteca, se lo robaron de la biblioteca. Hasta que hice un amigo del Tolima. Un día conocí a un muchacho del Tolima, de este pueblito, se me olvida en este momento, el Líbano, una zona que fue violenta y donde hubo varios grupos guerrilleros célebres. Entonces yo me fui para el Tolima y descubrí muchas historias ahí. O sea, me parecía que el Líbano había sido el germen, la zona donde había surgido un grupo guerrillero duro. Y que había una zona que era diferente, que es la de Murillo, arriba. En esa zona había mucho boyacense, conservador. Y esas anda permanentemente en unos enfrentamientos a bala. Eran pelea y por supuesto había un grupo conservador muy chulavita. Entonces yo comencé a entender que esa era parte de la temática que yo quería contar. Y un día, en una tienda donde íbamos a tomar cerveza, alguien me habló de una mujer guerrillera que la llamaban la Cenicienta, la Sargento Matacho. Y la Sargento Matacho era una guerrillera que había comenzado como guerrillera liberal y primitiva, y termina dando la vuelta hacia la izquierda, ¿sí? Ella finalmente termina con un guerrillero del Partido Comunista, ¿sí? Y me interesó mucho la historia de esa mujer y comencé a recoger apuntes, a entrevistar a gente. Es decir, ella me interesaba más que los guerrilleros varones, ¿cierto? Porque me atraía, y dije, una mujer joven que muere a los 33 años y que hace historia. Es decir, a los 33 años tuvo 5 maridos y tuvo hijos con ellos. Y muere en la guerrilla. Parecía una historia estupenda. Entonces me dediqué a averiguar sobre ella más que todo. Y por supuesto, Chispas, Desquite, Sangre Negra y todo eso. Y la relación que ella tenía con ellos. No podía yo manejar esa temática, una mujer en la violencia. Me parecía una historia supremamente interesante y todo, pero muy difícil de entender, de cómo esta mujer andaba con los duros de la guerrilla y ella sola como mujer. Después alrededor de ella surgieron otras mujeres
que fueron parte fundamental de eso. Tanto me interesó que se convirtió en un tema fundamental para mí, que llegué a tener muchísimas páginas. O sea, ella y Efraín González me demandaron muchísimo tiempo. Así era una ruma, yo no sabía cómo contar la historia de ellas. Hasta que un alumno mío, yo había sido profesor en Cali, había dictado unos talleres en la Universidad del Valle. Uno de esos muchachos, que fue alumno mío, es William González, que ahora es director de televisión y que ha hecho 2 o 3 películas. Una de ellas, La Sargento Matacha, basada en la historia mía y lo que ellos lograron investigar. En la actualidad, yo sigo pendiente de un tema que tengo, digamos, en un 50-60%, que es la segunda parte de Punto de Quiebre, que se titula El Túnel Verde. Alrededor de eso, cuando yo conocí la historia de Charro Negro, yo fui a vivir a Marquetalia, ¿sí? Me fui a vivir allá, me hice amigo de ellos y me dieron un ranchito, un sitio para donde vivir. Y descubrí que había una historia más interesante, que era la rebelión de Charro Negro. La época de Charro Negro termina con la muerte de él. Tiro Fijo era cuñado de Charro Negro. Estaba casado con una hermana de Tiro Fijo. Entonces, yo hasta ese momento no sabía realmente nada de Tiro Fijo, de cómo después de la muerte de Charro Negro, que yo solo conocía hasta ahí, qué más sabía. Entonces yo voy con mucha frecuencia a un bar que hay en la 19 con Cuarta, donde va mucha gente relacionada con ese mundo. Y allá conocí a los varios miembros de una familia de la zona. Me tocó prometerles no revelar sus nombres y esas cosas. Pero ellos me llevaron y me contaron, yo fui de nuevo a la zona y me contaron cómo surgen las FARC, porque eso no se sabía. ¿Sí? Entonces yo comencé a escribir que después de la muerte de Charro Negro, el grupo que andaba con ellos, en ese momento era muy pequeño, había tomado una travesía, como la llaman ellos, que duraba 8 días a través de la selva hasta un pueblo del Huila. Es una zona que tiene mucho que ver con la carretera entre Ibagué y Neiva. ¿Sí? Es una zona eminentemente guerrillera, donde ha habido cantidad de episodios. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución. Me acerca un tipo y me dice, oye, yo soy hermano de ese personaje que usted está hablando. Le dije, ¿cómo así? ¿Sí, ve? Yo descubrí que me persiguen los temas y los personajes. O sea, yo que me iba a imaginar que ahí, porque yo lo había visto varias veces, pero ese día me dio por hablar en voz alta y contarle a la gente que estaba conmigo ahí eso. Y ese tipo se me acerca y me dice, esos tipos de los que usted está hablando son familiares míos.
ese movimiento de defensa inmediatamente entren las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero. En ese sitio que te digo, donde iba todos los días, yo ahí por las tardes me tomaba mis cervezas. Y llegaba alguien, entonces, pero tomémonos una cerveza. Y nos tomábamos una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 4, hasta que nos poníamos a hablar de los temas míos y de los libros y todo eso, hasta que yo noté que llamaba la atención de muchas de las personas que iban allá, ¿cierto? Entonces comencé a hacer amigos entre mucha gente interesante de allá, pero gente de alguna manera vinculada a algo, porque mira, este país es una mezcolanza impresionante de gente que es salida o es partidaria o de alguna manera tiene que ver con un movimiento guerrillero o bandolero o algo, ¿cierto? Esas zonas son así. Un día conocí a una persona riquísima de Sesquilé y me dijo, Pedro, yo tengo una cabaña ideal para ti, ¿sí? Para que vivas ahí, tiene todo, tiene nevera, tiene cocina, tiene de todo, una habitación, tiene 2 niveles y tal, yo no te cobro nada. Y vas al pueblo y haces tu mercado y yo te consigo papa y te consigo, porque él es un tipo rico, es un tipo, un papero de ahí. Y es fanático lector de mis libros, ¿sí? Entonces él me dijo, Pedro, viva ahí. Y viví 2 años, hasta que pasó lo siguiente. Apareció Punto de Quiebre, ¿cierto? Es una zona supremamente conservadora, entonces esa zona es de extrema derecha, ¿cierto? Y el libro que aparece yo lo llevo y se lo muestro a la gente y comienzo a vender algunos, es Punto de Quiebre, que es el origen de las FARC. Entonces comienzan a decir que yo soy apologista de las FARC. Y comienzo a cambiar, la gente comienzan a traerme chismes, que usted es un hijo de puta, que usted es de la extrema izquierda, que usted es guerrillero, que usted es... O sea, se me formó un problema y me tocó irme de ahí. ¿Qué tienes entre la maleta? Ropa. 2, 3 pantalones, camisas. ¿Qué es lo que traes acá en este momento? ¿Ah? Ahí cargo algunas cosas que, por ejemplo, necesito llevar a la lavandería, ¿sí? O sea, yo tengo muy poca ropa, realmente, lo que pueda cargar, ¿sí? Y unos libros. O sea, ¿tú cada noche duermes en un cuarto distinto? No, por eso te digo que duermo en un hotel de la calle 18 con carrera 4. ¿Tienes que pagar diariamente? ¿O? Sí, sí. Sí, porque si yo le pago una mensualidad, salgo. Es decir, no puedo pagar un sitio, ¿entiendes? Porque arranco, entonces me toca pagar ahí y pagar donde voy. Entonces yo descubrí que la mejor era vivir así. Yo tengo mi maleta lista, arranco para cualquier parte en cualquier momento, cuando sea del caso. Y mientras tanto yo vivo tengo, digamos, 3, 4 camisas, 3, 4 pantalones y eso, que permanecen la mayor parte del tiempo en la lavandería. O sea, yo vivo así, como ¿cómo llamar eso? Ni sé, o sea, yo mismo me sorprendo cómo a esta edad, que la mayor parte de la gente llega a esta edad y quiere tener una tranquilidad, yo sigo siendo un tipo de una volubilidad impresionante. O sea,
Y me da ¿No tienes ningún proyecto ¿De qué? de buscar una estabilidad, de tranquilizarte? Ya no me amañaría. Oye, Pedro, ¿tú cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo 5. ¿Quiénes son? ¿Puedes Sí. hablar sobre ¿Ah? quiénes son tus hijos? Yo tengo una hija del matrimonio, Sí. ¿sí?, que vive en Cali, es ingeniera de sistemas, ha vivido todo el tiempo allá. A ver, ¿cómo te digo? Yo tuve una hija del matrimonio, ¿cierto? Que es, ella, discúlpame, no te puedo dar el nombre, no le gusta que yo la mencione, Sí. porque ella tiene tienes un montón de razones, ¿cierto? Es una mujer que me ha dado garrote, digamos, una crítica durísima, inclusive no solamente por mi forma de vida, que tiene también toda la razón, porque he bloqueado mucho, ¿verdad? Y en segundo, porque yo la descuidé, ¿sí? Y ella se volvió una profesional por sí misma, ¿sí? Y entonces tiene conmigo una distancia, o sea, ella me respeta y yo la respeto a ella, ¿cierto? Pero hay una frialdad también, una distancia que nos creó la vida. Hace poco la vi, ¿sí? O sea, con frecuencia me llama y dice estoy en Bogotá y nos vemos, ¿sí? Almuerzo con ella y todo. Pero es una relación en cierta forma fría, ¿sí? Crítica, porque ella es una mujer, digamos, con un sentido crítico, es muy decente y me trata bien, digamos, pero ¡pum!, me da machete cada rato, ¿sí? Y tiene toda la razón, porque la vida, yo realmente, tal como les he contado, ha sido una vida, digamos, poco desordenada, muy aventurera, muy como, digamos, loca. Los otros, hay muchos de ellos que ni sé cómo se llaman. Yo he ido, por ejemplo, yo sé que tuve un hijo en Santander, en Florian. Entonces ya no son 5, serían 6. Sí, no, pues en total, sí, o sea, no, los nombres que no te he dado, pues, es de los que no sé nada, ni cómo se llaman, ni nada de eso. Pero sí son, es decir, sé que son hijos míos, porque yo viví con las mamás. Digamos, ¿qué sensación tiene uno de tener 5 hijos y no tener relación? Ni siquiera, es un vacío muy grande. Se lo digo, o sea, a esta edad que yo tengo, no tengo un hijo. Los tengo, pero no sé dónde están. Solo mi hija, la mayor, ¿cierto? ¿Tú tienes nietos? ¿Sabes que tengas nietos? Sí, claro, yo tengo nietos. ¿Sí? ¿Y los has conocido? Algunos. Si me dijeran, ¿ah? ¿Cuántos nietos? Yo tengo 4 nietos. O sea, hace poco conocí a la última hija de mi hija, ¿cierto? Y extrañamente, a pesar de su edad, se ha leído todos los libros, ¿sí? Es muy extraño. Una niña una peladita, tiene 12 años. Y me dice, yo me he leído sus libros, de abuelo. Me fui a dictar ese taller con el taller García Márquez, taller de escritores García Márquez. El que me invitó es un abogado con el cual tenemos una muy buena relación. Yo le ayudo a hacer cosas, sobre todo a escribir unos textos que él necesita. Él es muy mal redactor, ¿cierto? Es abogado, pero muy mal redactor. Y me pagan, ¿cierto? Entonces le dije, bueno, oye, esta mañana le dije, me dice a Pedro, yo no tengo plata, pero venga al taller y nos hace una charla. Y yo les digo
que te paguen, ¿sí? Me fui, hice la charla y todo, y había 18 personas, ¿cierto? Les gustó mucho la charla, yo duré como hora y media. Me dieron un dinero, ¿cierto? Por eso hoy estoy tranquilo. Yo no tengo mayores problemas. El problema ya es mañana. Y lo que me deben. Sí, una pregunta. ¿De la cuenta que abriste alguien te dio algún dinero? ¿La cuenta que abriste en la Caja Social de Ahorros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se acordé que yo te conté que me habían colocado 50.000 pesos ahí? De pronto hay algo más. ¿Sí? Es decir... Entonces, digamos, hoy estamos hablando y tú tienes para vivir ¿hasta cuándo? Hoy tengo 35.000 pesos, ¿cierto? Pero mañana yo creo que me puedo conseguir con el taller García Márquez algún anticipo, algo, mientras sale el pago. Mi vida es así. Yo a veces me coge, digamos, las 3 de la tarde, las 4, las 5 de la tarde y lleno de angustia, ¿verdad? Y me voy allá donde están los amigos y lo consigo. Pero también es un problema. También es un problema eso, ¿no? Yo tengo que tener una estabilidad, que ya estoy pensando cómo la voy a lograr a partir de enero, digamos, ¿cierto? Hay varias cosas, varias propuestas ahí. Y yo creo que de pronto voy a hacer algo con Víctor Gaviria otra vez.